Buenas, ¿cómo están? Acá estamos con el objeto, después de haber visto el hecho imponible y el sujeto. Como les dije, este impuesto tiene un hecho imponible complejo, por lo que siempre vamos a estar tocando alguna de las otras patas del hecho imponible. Pero para que entiendan qué vamos a ver hoy, nos vamos a referir a el objeto del impuesto desde el punto de vista de las definiciones que establece la ley. Es decir, leyendo los artículos que establecen qué son ganancias, más allá de aquellas categorías que existen, ¿cierto? Es decir, el impuesto recae sobre cierto tipo de situaciones que se encuadran en diferentes categorías. Esa es la forma en que el impuesto encuadra, digamos, las situaciones que suceden. A su vez, cada categoría tiene una forma de imputar las ganancias. ¿Qué quiere decir la forma de imputar las ganancias? Es la forma de atribuirlas en el tiempo. Pero eso es objeto de otra clase. Por lo tanto, ¿cuál es el objeto del impuesto? Empecemos de acuerdo a lo que dice la ley. Todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. Bueno, alguna vez fue el impuesto de emergencia. O sea, después de tanto tiempo no creo que sea de emergencia, pero bueno, empecemos a analizar algunos aspectos. Como vemos, nosotros, este es un curso de impuesto a la ganancia para personas y personas humanas, antes llamadas físicas y sucesiones indivisas. La particularidad que tienen las ganancias de estas personas, si no existiesen las categorías, y después van a ver por qué hago esta aclaración, es que tienen que cumplir con tres requisitos a lo que la doctrina llama la teoría de la fuente. ¿Qué sería esto? Esto se basa en el artículo 2, inciso 1, que dice: los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación. Es decir, uno de los incisos que establece qué es ganancia para la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una renta, un rendimiento, un enriquecimiento, todos los sinónimos que son utilizados por la ley para referirse a las ganancias, tienen que cumplir con tres requisitos. Susceptibles de una periodicidad. Tiene que haber permanencia de la fuente y tiene que haber habilitación. Si bien cada uno de los aspectos son muy entendibles por su nombre, vale la pena hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de periodicidad, estamos hablando de algo bastante amplio, porque no estamos hablando de la repetitividad, sino que está muy íntimamente relacionado con la permanencia de la fuente y la habilitación. Es decir, si yo tengo, si yo tengo algún negocio a través del cual genero ingresos, si está todo listo como para generar ingresos, está puesto en marcha, es decir, existe la fuente, está habilitada, en el momento que produzca ingresos, estarán grabados. Pero si no produzco ingresos, está esa periodicidad potencial de generar ingresos. Para que lo entiendan mejor, el caso de un jugador de fútbol, si bien no es uno de los ejemplos más simples, por ejemplo, vale la redundancia, un jugador de fútbol que a su vez, además de jugar al fútbol, obtiene ingresos por una venta, estaría grabado y cumpliría con la periodicidad. ¿Por qué? Porque además de obtener esos ingresos mensuales, que sería parte de su contrato, su sueldo, estos ingresos por parte de la venta están dentro del impuesto, ya que se corresponden con una fuente que está habilitada para generar ese tipo de ingresos. Es decir, no hace falta que se produzcan de manera repetitiva, sino que potencialmente se puedan producir. A eso apunta la periodicidad. Es decir, si yo pongo un consultorio y lo abro de horario comercial, también sería un ejemplo de que estoy tratando de
obtener algún tipo de ingreso. Lo mismo si pongo en alquiler una casa, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué habla la permanencia de la fuente? Quiere decir que una vez que yo genere ese ingreso grabado, en el caso que sea un ingreso grabado, puede ser otro tipo de ingreso, hablemos simplemente de rentas o enriquecimiento, que no desaparezca la fuente generadora de los mismos. Es decir, el caso más sencillo es, o era el más sencillo porque ahora está grabado, cuando veamos los incisos, era cuando yo vendía un inmueble. Si bien ahora está grabado, para que entiendan a qué se habla con la permanencia de la fuente. De que al vender el inmueble se desaparecía la fuente generadora de ingresos. Es decir, el inmueble ya lo vendí, no lo puedo volver a vender. Por lo tanto, desaparece esta fuente generadora de ingresos. Distinto sería, y no tiene mucho que ver, pero para que se den una idea, me van a decir, ¿y qué pasa con el que vende inmuebles? Y sí, pero se dedica a la venta de inmuebles. Es la venta de inmuebles, esa actividad la que le genera ingresos, no el inmueble en sí. El inmueble puede generar ingresos una vez y de acuerdo a este criterio no estaría grabado. Con respecto a la habilitación, les expliqué, o creo que más o menos se puede deducir, es difícil dar una definición concreta, pero se entiende a que esté todo dispuesto para que esa fuente genere ingresos. Y se refiere a que los ingresos que generen sean por la intención de producirlos, más allá de las diferentes jurisprudencias, doctrina que haya de ese límite tan preciso que hay. Pero un ejemplo que podemos dar es que si pongo una máquina a funcionar, la estoy instalando y hago una producción de prueba para ver cómo salen los productos, esa producción de prueba no estaría alcanzada por el impuesto porque no es parte, no estaría habilitada la máquina, y no en el sentido de habilitada municipalmente, industrialmente, sino que no estaba dispuesta para generar ingresos, sino que fueron productos que se realizaron para probar la máquina. Pueden que haya resultado bien y luego los venda, pero en un principio no estaría grabado. Lo que les aclaraba, cuando hablamos de ganancias nos referimos a rendimientos, enriquecimientos o rentas, más allá de si son resultados positivos o no. Solamente hablamos de lo que se produce, es decir, de ingresos. Y una aclaración importante es que una ganancia que esté en una categoría no importa si cumple o no los requisitos, al igual que si una ganancia está nombrada en algún artículo particular, como si quieren anotarlo, pero lo vamos a ver más adelante, el 114 del decreto reglamentario, que se consideraba, bueno, se considera inconstitucional por ampliar el objeto del impuesto, al establecer una nueva operación grabada. Es decir, ahí tenemos un artículo que no aparece en ninguna de las categorías, perdón, que no aparece en una de las, sí que no aparece en una de las categorías, a su vez no cumple con la teoría de la fuente, pero que está grabado porque es nombrado en alguna otra parte de la ley. Para los que son estrictos, el 114 aparece dentro de lo que es las aclaraciones de la cuarta categoría, pero no aparece taxativamente numerado dentro de esas cosas que pueden pasar en la cuarta, en alguna categoría, digamos, en la cuarta en este caso. Entonces, llegamos a que puede que no cumpla estos tres requisitos, pero esté enunciada en algún artículo que la graba, como dijimos, o esté en una categoría. Y ahí vemos también lo relacionado con el 114, que es el artículo 8 del decreto reglamentario. Como ustedes verán, estoy haciendo una aclaración que es respecto a la numeración. La numeración es la ley antes de que se modifique en diciembre de 2019. Por efectos prácticos y teóricos es mucho más fácil. ¿Qué dice este artículo eh, famoso, digamos? Las ganancias a que se refiere la ley en el apartado 1 de ese artículo 2 comprenden asimismo las que se obtienen como una consecuencia indirecta del ejercicio de actividades que generen rentas que cuadren en la definición de dicho apartado. Y un montón de cosas más. Bueno, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo obtengo alguna especie de ganancia indirecta por el ejercicio de alguna actividad,
y acá nombro específicamente a las que se generan por la teoría de la fuente, esta está alcanzada. Es decir, si vendo alguna especie de instrumental, más allá de que esté alcanzado por otra cosa, si soy médico y vendo un instrumental, sería como una ganancia indirecta lo que obtenga por la venta de este objeto. Por más que se agote, digamos, la fuente generadora de ingresos. Sería como un ingreso indirecto, digamos. Para hacer un ejemplo sencillo, digamos. Después, cuando hablábamos de esto, vemos que se puede ver en el artículo 2, inciso 3 al 5, enumeraciones de situaciones grabadas. Específicamente vamos a ver después que son tres. Pero antes debemos hacer ciertas aclaraciones. Porque una vez que estudiemos todo lo que está dentro del objeto, lo que queda fuera del objeto es aquello que no está grabado. Y lo que está exento es eso sobre lo que yo tributaría si no fuera porque el artículo 20 de exenciones me dice no, esto no va a tributar. Es decir, lo exento está grabado, pero la ley le exime del pago del tributo. Por otro lado, se analizarán primero los casos que están grabados por ser nombrados explícitamente y en qué categoría correspondería incluirlos. Es decir, la lectura de las ganancias incluidas en cada categoría queda como tarea de ustedes, leer esa enumeración, porque vamos a ver qué es todo el objeto, nombramos las cuatro categorías y vemos estos casos para después analizar cada categoría en particular que tiene sus propias complicaciones con respecto a ciertos casos que requieren de cálculos. Por lo tanto, una primera aclaración para que tengan un conocimiento más o menos más global. Los sujetos de empresa tributan, así hablando rápidamente, mal y pronto, por la teoría del balance, es decir que, y los asimilables al sujeto de empresa, como ser una explotación unipersonal de una persona física, que no es objeto del curso, pero después en algún momento vamos a hablar de ello. Me dice que, en síntesis, ¿qué me quiere decir esto? Que estaría grabado, ¿qué estaría grabado? De acuerdo a lo que dice el artículo. Se los leo para que ustedes entiendan la manera mala de redactar y cómo tendría que estar redactado. Los rendimientos, renta, todo lo que produzcan los responsables del artículo 69 y todos los que deriven de más sociedades o de empresas, explotaciones unipersonales, excepto que, no tratándose de contribuyentes de 69, se desarrollen actividades indicadas en los incisos, eso es cuarta categoría, y esta no se complementen con una explotación comercial. La redacción correcta debería ser: los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las condiciones del apartado anterior, es decir, la teoría de la fuente, obtenidos por los responsables en el artículo 69 y todos los que se deriven de las demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales, incluidos aquellos del artículo 79, incisos F y G, que lo combinen con una explotación comercial. Es decir, aquellos que hagan de la clínica, en vez de una reunión de profesionales médicos para afrontar costos, una explotación comercial, es decir, una sola unidad que se dedica a obtener ganancias, como ser un sanatorio, por ejemplo, una clínica privada, esos ejemplos, no simplemente una especie de policonsultorio que tiene una secretaria. Lo que me quiere decir es eso, pero al revés, diciendo que lo que no estaría grabado, por eso le digo que es una obviedad dada vuelta por mala redacción, porque en este caso no estaríamos hablando de cuarta, sino estaríamos hablando de una actividad comercial realizada por médicos, no más de un consultorio médico que sería de cuarta categoría. Ahora sí, vemos los tres incisos, rápidamente. Caso del artículo 2,
excepto inciso 1 y ahora excepto inciso 2 porque ya lo vimos. Tenemos la enajenación de bienes muebles amortizables, que siempre estuvo, no siempre, pero fue de hace más tiempo que la que vamos a ver al final. Enajenación de acciones y podemos sintetizar diferentes acciones, participaciones sociales, títulos públicos, etcétera, y además la ley dice y demás valores, o sea que vayamos a ese artículo y leamos todo lo que puede ser y además nos dice y demás valores, por eso se lo pongo sintetizando todo lo similar. Y agrega la enajenación de inmuebles. Como ven, está mucho la palabra enajenación y en algunos aparece la palabra adquisición. Para entender a qué se refiere enajenación en términos de la ley, debemos ir al artículo 3. No podía dejarlo sin nombrar, se lo dejo para que ustedes lo lean, no es difícil, simplemente para que entiendan a qué se entiende por enajenación y cuándo se concreta la venta para saber cuándo se produce el hecho imponible y cuándo deja de estar en el patrimonio de la otra persona. ¿Qué aclaración merecen estos tres incisos? Cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Por eso le decía, si miramos la enajenación de inmuebles, desaparece la, la fuente generadora de ingresos. Por lo tanto, no estaría grabada según la teoría de la fuente. Pero, como me lo dice acá la ley, tengo que grabar esa operación. Por eso, cualquiera sea el sujeto que las obtenga, me lo aclara, de manera que no tenga escapatoria para tributar ante una enajenación de inmuebles. ¿Por qué es importante el concepto de enajenación? Justamente por lo que le decía, porque va a ser unas aclaraciones sobre cuándo se considera que se ha producido esta enajenación y cuándo se considera que se ha, digamos, se ha configurado esto, se ha producido efectivamente el hecho, cuándo tiene efectos tributarios, por decirlo de alguna manera. Por eso le dejo que lean el artículo 3. Acuérdense, siempre estamos con la numeración, para decirlo de alguna manera, que estaba vigente para el periodo 2018, antes que venga este cambio en diciembre del 2019. Y ahora me pregunto, ¿en qué categoría vamos a incluir a estas tres si no están incluidas en una categoría? La respuesta es sencilla, pero todavía no se las voy a decir dónde. Vamos a incluir en la tercera, pero yo después le voy a leer por qué dice que en la tercera. Primero vamos a ver cuáles son las categorías. La primera que se refiere a rentas del suelo, segunda renta de capitales y cuarta ingresos por el trabajo en relación de dependencia y otras rentas. Las rentas del suelo, les digo el artículo en el que se encuentran, si bien después al final les dejo para que las lean. Las rentas del suelo se encuentran en el artículo 41 de la ley y siempre es importante que lean los artículos relacionados para que vean lo que ustedes tienen que leer es del inciso A al G, más o menos son dos oraciones, para que entiendan la enumeración que hace de las rentas y después hay un par de artículos que aclaran algunas rentas en particulares del suelo. ¿De qué hablamos? Hablamos generalmente de el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales, como dice el inciso A, de derechos reales y de otros aspectos relacionados que vamos a ir viendo, como mejoras que introduzca el inquilino, un valor presunto que establece en el caso de que yo tenga un inmueble y lo ceda gratuitamente, o de que tenga una casa de veraneo, diferentes situaciones que se van a ir dando y lo vamos a ver en la primera categoría. Cuando hablamos renta de capitales, la segunda categoría, estamos hablando, por ejemplo, de la renta de títulos, en este caso de locación, pero de cosas muebles, y otros conceptos más difíciles que van a ir apareciendo. Y vamos a ver cuando veamos la segunda categoría, esto es en el artículo 45. Y los siguientes, que son el artículo 46 y después a continuación del 46, que la nueva numeración establece un orden correlativo. Aclaro esto porque este 46 es de dividendos y utilidades al que le dedico un video en particular
seguro al final les voy a dar para que entiendan un caso que se llama dividendos fictos, es decir, cuando se presumen la distribución de dividendos, que entraría en la segunda categoría. ¿De qué habla esta cuarta categoría que se encuentra en el artículo 79? Por ejemplo, del desempeño de cargos públicos, del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, de las jubilaciones, pensiones, retiros y otras cuestiones específicas, ¿no es cierto? Y hasta ahora, ¿dónde incluimos? Nada dice cómo incluir las primeras categorías. Perdón, las primeras operaciones que no se pueden incluir en estas categorías. Si bien no es objeto de este curso la tercera categoría, debemos conocer de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, quiero hacer una enumeración rápida, no leyendo toda la oración, pero por ejemplo, dice, las rentas, o sea, las rentas obtenidas por las personas incluidas en el artículo 69, las que derivan de otras sociedades del país, las derivadas de fideicomiso, de ciertas declaraciones, las derivadas de otras empresas, unipersonales, las derivadas de comisionistas, rematador, consignatario y demás auxiliares del comercio no incluidos expresamente en la cuarta categoría. Esto es bueno aclararlo porque hay que entender demás auxiliares de comercio no incluidos expresamente en la cuarta categoría. Tener en cuenta cuáles son los demás auxiliares de comercio y ver si están o no incluidos en la cuarta categoría. Por último, lo que nos interesa, las demás ganancias no comprendidas en otras categorías. Continúa un poco el artículo este, pero esto es lo que nos interesa. Estas, como les había dicho, en qué categoría iban estas ganancias que obtenemos en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 2 son de tercera categoría porque no están incluidas ninguna. Entonces, toda ganancia no incluida en alguna de las categorías va a parar a la tercera. Por lo tanto, vale la pena tocar algunos temas de algunas categorías que no cumplen con la teoría de la fuente y de paso se van empapando de lo que es cada categoría. Valor locativo. ¿Qué es el valor locativo? Algo así como antes le mencioné de los dividendos fictos, que es una presunción. En la ley vamos a encontrar presunciones sobre varias cosas, que pueden admitir prueba en contrario o no pueden admitir prueba en contrario. ¿Qué quiere decir que admitan prueba en contrario? Que se pueda justificar de alguna manera que no es así como presume la ley, y que no admiten prueba en contrario es que me dicen, bueno, sonaste, yo digo que es así, así, vas a tributar como yo digo que se tributa. En el caso del locativo, para el valor del inmueble se permite, para el valor de la locación se permite prueba en contrario. Pero ¿a qué se refiere con valor locativo? Se refiere a aquel valor o aquel alquiler que la ley presume que yo estoy potencialmente habilitado a obtener y no lo estoy haciendo, o aquella ganancia que yo podría obtener y no la estoy obteniendo. Para que vean un caso, dice el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Es decir, ¿qué pasa acá? No puedo aplicar la teoría de la fuente a algo que yo no lo dispuse para que produzca ingresos. Pero la ley me dice que aquello que yo cedo gratuitamente podría cobrar por ello, digamos. Entonces, bueno, lo cedé gratuitamente, pero va a estar grabado el valor que obtendría si lo alquilases a un precio de mercado. No encuadra en la teoría de la fuente, pero bueno, está grabado. Después tenemos, por ejemplo, de la categoría 2, la transferencia de intangibles o las obligaciones de no hacer. Más fácil de entender ahora es la transferencia de intangibles. De bueno, si yo transfiero algo, se desaparece la fuente generadora de ingresos. Pero bueno, aparece como una enumeración de renta de segunda categoría, por lo cual va a estar grabado.
Y acá tenemos un caso de cuarta categoría, que es una especie de ganancia indirecta y está incluido en el decreto reglamentario en el artículo 114, que es lo que yo les mencionaba. Y este habla de que yo reciba como parte de pago de alguna deuda que tenga un cliente conmigo, un bien particular, un bien específico, por no decir particular, un bien específico, entonces reconozco una ganancia por este bien y a su vez, si después lo vendo a un precio mayor del precio al que lo obtuve, esa ganancia voy a tributar por esa ganancia que obtuve, digamos, si lo vendí antes de los 2 años, de que pasaron 2 años de que lo adquirí. Digámoslo así, o sea, me debían 10.000 pesos, me pagan con algún bien que vale 12.000, reconozco 10.000 pesos y después vendo ese bien en 15.000. Tengo una diferencia de 3 y bueno, lo reconoceré como una ganancia. Así que no vemos que se cumple la teoría de la fuente. Si tienen alguna duda de por qué no se cumple la teoría de la fuente, eh, veremos durante los ejercicios la explicación concreta y seguro les va a quedar claro. Así que hasta acá podemos más o menos tener un boceto general de lo que es el impuesto. Repasemos antes de decirles qué deben leer para entender cada categoría. Están grabadas todas las ganancias que obtengan los sujetos, digo así, empresas, por hablar de personas jurídicas, las personas humanas, las asociaciones indivisas. Y para el caso de estas dos, ¿qué tiene que suceder? Tiene que cumplirse la teoría de la fuente, que se cumplan los tres requisitos que vimos al principio: periodicidad, permanencia y habilitación. Para el caso de las personas jurídicas, hablamos de la teoría del balance y se atribuye todo a una sola unidad, que toda operación que realice va a estar grabada. Estas son las ganancias de tercera categoría, más allá de que haya otras de tercera categoría que no son objeto de este curso, digamos, de esta primera parte de este curso, por su poca habitualidad y por lo poco que le van a servir en este momento. Entonces, ¿y qué pasa si algo no cumple con la teoría de la fuente? Tengo que ir a ver si no está incluido en alguna categoría o si no está numerado en alguna otra parte de la ley, como es en el caso de estas ganancias indirectas y la cancelación de los resultados por enajenación de bienes recibidos por cancelación de créditos. Entonces, una vez que vemos eso, no se olviden de ver si esa situación no se encuentra exenta o si ese sujeto no se encuentra exento ante esa operación o diferentes combinaciones que pueden darse. Por ejemplo, hay casos en que para ciertos sujetos una donación puede estar exenta y para otros sujetos no. La venta de algo puede estar exenta y para otros no, dependiendo de ciertas situaciones. Así que es por ese motivo que le diría que lean un poco respecto a las exenciones. También les recomendaría que vayan leyendo las ganancias para que vayan empapándose más del conocimiento y para que por ahí entiendan un poco cuando veamos el aspecto temporal y espacial. ¿Qué es el aspecto temporal? Tiene que ver con los criterios de imputación. Tienen que ver a qué momento, a qué periodo yo imputo las ganancias. Para anticiparse hay dos métodos, el devengado y lo percibido. Uno es cuando perciba la ganancia y otro es cuando se devengue la ganancia. Es decir, vendo, no importa si la cobro, o sea, eso está devengado. El otro es, cobro el servicio, bueno, lo percibo. Hay criterios generales para cada categoría y después tenemos casos especiales de imputación. Luego vamos a ver el aspecto espacial, que tiene que ver con el criterio de renta mundial, que es el criterio general. Y luego tenemos ciertas presunciones de fuente, es decir, criterios que establece la ley sobre que la fuente va a ser argentina, o sea, o extranjera. Es decir, ganancia producida en Argentina o ganancia del exterior. Más allá de cómo sea, son casos en que la ley establece porcentajes y ciertos criterios.
Así que les dejo para que lean esto, espero que les haya sido de utilidad y les haya servido este breve repaso, más bien repaso, este breve esbozo del marco general de lo que son las ganancias para luego ir viendo criterios de imputación, las rentas, de qué origen son o a dónde se consideran que pertenecen, y después ver categoría por categoría con sus casos particulares para luego proceder a la liquidación del impuesto. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.